Habíamos señalado que el índice de precios mayoristas se había incrementado y vamos a hablar con la gente de CADAM. Armando Farina lo tenemos en línea, que es vicepresidente de esta Cámara de Expendedores Mayoristas. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo le va? Buen día. Natalia y Antonio lo saludan. Bienvenido. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen Bien, día. muy bien. Bueno, queriendo conocer un poquito, porque se conoció una suba del 3,7% respecto de agosto en el mes de septiembre y bueno, no sé cómo lo han analizado ustedes, a qué se debe esta suba, si es toda del tipo de cambio, los movimientos que hubo o hubo otros factores, ¿no? A ver, lo que es importante que marquemos acá es lo que ha subido el índice en los últimos 12 meses. Ujú. En 12 meses se corrigió un 24,4 y en lo que va de 2025 corrigió un 20,2. ¿Por qué te marco esto? Porque es Sí. importante destacar que las industrias ya no están ajustando por el tipo de cambio, sino que realmente están haciendo costos. La fuerte competencia que hay entre categorías, de primeras y segundas marcas, nos está marcando eso y nos deja a la vista que esta competencia está haciendo que se deje la especulación de ajustar por el tipo de cambio y se traslade a ser costo real. Ujú. Bien, y ¿cuáles son los alimentos o los productos que más se han incrementado en los que comercializan? Mira qué buena tu pregunta, porque ahora al analizar eso, vos notás que hay productos que se mueven según las variables de precio que tienen en su formación de precio. Por ejemplo, un lácteo, un producto que tiene mucho servicio, mucho costo logístico, normalmente sufren cambios de precios cuando cambia el precio del combustible o cuando aumentan los sueldos. Sí. ¿Sí? En cambio, un aceite sí es mucho más sensible a la variación del tipo de cambio, porque el aceite, nosotros somos exportadores de aceite, y si aumenta el dólar, automáticamente aumenta el precio del aceite, ¿no es cierto? Ujú. El 85% de formación de precio de una botella de aceite prácticamente es componente dólar, igual que el café. Ujú. 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 Armando, bueno, mucho nos preguntamos como consumidores, ¿no? Esta formación del precio que vos indicabas, porque claro, cuando nos dicen, bueno, aumenta, por ejemplo, el precio de tal o cual cuestión alrededor de 2 o 3%, bueno, nos preguntamos a qué se debe y nos reflejás un poco de qué se forman los precios. Pero digo, esa cuestión, ¿se detiene en algún momento, como bien decías, ya están llegando o cuándo se va a llegar al precio real de las cuestiones? ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Cuál es el aumento? ¿No? Porque en menor o en mayor medida están moviéndose los precios en los supermercados. A ver, los precios, si lo abrimos por categoría, por ejemplo, hoy tenés un arroz o un azúcar que hoy todavía lo estás pagando al mismo precio o en algunos casos hasta más barato que noviembre 2023. En cambio, tenés productos como el aceite, que tiene un fuerte componente dólar, que sí fue sufriendo una variación de precio. Lo bueno que tenemos que resaltar y que tenemos que ver es que ya ahora la fuerte competencia y el hecho de tener una góndola totalmente abastecida, porque las líneas de producción no le faltan insumos, ¿sí? Le dan la oportunidad al consumidor de elegir en qué categoría quiere consumir. Por ejemplo, si quiere un agua saborizada o una gaseosa líder, o si quiere consumir pollo o carne. Ujú. Tener eso le da una herramienta de consumo que hace que los precios estén comprimidos a la baja. Y si vos mirás también los balances de las alimenticias, como empresas Molinos, como empresa Mondelez, los últimos balances han sido con pérdidas. Eso te está Claro. marcando que realmente ya han llegado a un piso de los precios y realmente tienen que trasladar costos cuando sufren cambios en sus costos, como puede ser logísticos, combustibles, nafta, servicios, salarios o insumos valorizados. Ujú. Esa es la realidad que tenemos hoy y está bien que así sea, porque cuando compiten fuerte las categorías entre sí, compiten fuerte las industrias entre sí, es cuando gana el consumidor y el consumidor puede tener con su mismo salario mayores bienes. Armando, y ahí le pego una más, y en cuanto a las cuestiones que vienen de afuera,
a los productos que vienen de afuera, de esta competencia que estamos hablando, ¿no? ¿Hacen ir a la baja a nuestros productos o no? Me cuesta mucho pensar que un producto que llega desde China con un costo logístico y con impuestos de importación afecten mucho a los costos internos de nuestras industrias. Los mayores costos que tienen nuestras industrias son costos de impuestos ocultos como tasas municipales Claro. o ingresos brutos que agravan e incrementan mucho el valor de un producto. Y eso también lo sufren los productos importados. Ujú. A ver, normalmente es fácil decir que protegen a la industria nacional, pero nosotros desde CADAM lo que decimos siempre es que nosotros buscamos siempre que se beneficie el consumidor, porque no entendemos por qué si tenemos un empresario argentino que no se preocupa por ser eficiente en su administración o en su producción, lo tiene que pagar un consumidor argentino. Ujú. O también en el caso no entendemos por qué un empresario argentino que se convierte en monopolio y abusa con el precio, lo tiene que pagar un consumidor argentino. Ujú. Nosotros estamos siempre del lado de la competencia y de la eficiencia, porque somos un canal que compite con eficiencia todos, que ni siquiera necesitamos, como decimos siempre, precios cuidados o precios vigilados o como le quieran poner, porque los canales tanto de supermercado, almacenes o mayoristas compiten muy fuerte por algo muy simple, todos vendemos lo mismo, Ujú. entonces hay una fuerte competencia y creemos que eso trasladado a toda la economía beneficia al consumidor. Bien, bien. Eh, ¿Cómo analiza estos vaivenes, ya fuera de lo que es específicamente de CADAM, estos vaivenes de la economía? Hay el tema del riesgo país, los movimientos del dólar. ¿Es la inestabilidad de una elección y el 27 se calma todo, como dice el gobierno, y se revierte? ¿O todavía tenemos que esperar un poco más? Nosotros cuando vemos estos grados de incertidumbre siempre miramos hacia atrás que pasó en situaciones similares. Y lo que vemos es que esto que estamos viviendo ahora lo vivimos en el 2019, lo vivimos en el 2017, lo vivimos en el 2015. En la medida en que no haya leyes que separen el rumbo de la economía del rumbo político y las peleas políticas, tanto los ciudadanos como los que trabajamos en las empresas argentinas vamos a seguir sufriendo estas presiones y especulaciones financieras que se producen algo de una elección. Sí. Yo Ujú. te pongo como ejemplo, por ejemplo, Perú. En Perú ha habido presidentes presos, ha habido presidentes destituidos, ha habido presidentes suicidados, Sí. y sin embargo, como la economía y el rumbo económico está protegido por la Constitución y las leyes peruanas, Ujú. no cambian. O sea, no hay una diversidad y una especulación con el tipo de cambio o qué va a pasar con la economía después de las elecciones. Ujú. En cambio, acá como no tenemos un rumbo definido a través de las leyes y de un acuerdo político hacia dónde va el país económicamente, estamos siempre atentos a, bueno, el gobierno que viene ahora, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a llevar a la política de hace 4 años atrás, a la política económica de hace 4 años atrás, o va a Ujú. seguir con el rumbo actual? Y en Claro. el medio, con todo lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 50 años, cada uno tiene un acto reflejo de proteger sus ahorros de la mejor manera posible, y vienen estos vaivenes que van y vienen cada vez Sí. que va a suceder una elección, Ujú. que es algo lógico porque es algo que cada uno hace en cuidar lo suyo. Ujú. Y Bien. bueno, estamos haciendo ese baile ahora y eso no va a Sí. Ujú. cambiar si no realmente no hacemos lo que te planteaba recién. Y la última de mi parte, Armando, y decir que como consumidora y sobre todo de estos productos que hacen a la canasta básica de los argentinos, cuánto desfasado estamos, ¿no? Porque me parece que la comida sigue siendo uno de los países más caros, ¿no? A nivel mundial. Seguimos gastando más que en cualquier otra cosa, o sea, no podemos invertir en entretenimiento, en ropa, en calzado, en pensar en unas vacaciones, porque se nos sigue yendo mucha plata en comida, cuando en otros países con algunos pocos dólares ya pueden surtirse casi toda una semana. Sí, lo que tenemos que analizar, han puesto últimamente una ley federal en donde en la factura el consumidor puede Sí. ver todos los impuestos que tiene detrás de una factura, los impuestos nacionales. Ujú. Las provincias tienen que suscribir a esa ley y mostrar en una factura todos los impuestos provinciales y municipales que hay. Sí.
Y cuando suceda eso van a descubrir que de cada 1.000 pesos que gasten en cualquier lado, entre 420 y 480 pesos son impuestos que están escondidos atrás de un ticket, que nadie justifica en qué gasta esos fondos. Y ese es el principal motivo que tiene hoy la economía con respecto al desfasaje de precios que hay. Sin ir muy lejos, con Chile solo tenés casi 19 puntos de diferencia impositiva. Claro. En un país que es el país que más tratados de libre comercio tiene, y un país que tiene los precios muchísimos más bajos que la Argentina y que de lo único que vive es el cobre. Claro. Entonces imagínese usted si nosotros lograríamos tener esos tratados de libre comercio, que aparte de cobre tenemos petróleo, tenemos soja, tenemos girasol, tenemos minería. ¿Qué sería de la Argentina si tomaría el rumbo económico correcto y cómo se beneficiarían todos sus consumidores a nivel nacional? Bien, le agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. No, siempre a disposición y gracias a ustedes por el llamado. Gracias, adiós, hasta luego. Estábamos hablando con Armando Farina, que es vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, CADAM.